En este episodio estamos con María Álvarez Rydbeck. María es médico especializada en adicciones, miembro de la Asociación Española de Estudio en Drogodependencias, instructora del programa en recuperación de las adicciones basado en mindfulness y profesora de mindfulness y autocompasión. En una conversación sobre felicidad y sufrimiento en torno a las adicciones, María nos pide que cambiemos la palabra felicidad por tranquilidad, abriendo así el espacio para saber estar con el vacío. Hace hincapié sobre el rol que puede jugar el entrenamiento en mindfulness y compasión para saber estar con uno mismo y recordar que somos suficiente y que somos merecedores de darnos cuidado y cariño. Con María también hablamos sobre la codependencia en la coadicción, aquellos que acompañamos a personas con adicciones. Y vemos cómo el sanamiento de este es necesario, tanto para uno mismo como para aquel que tiene adicciones. Hola María, qué ilusión tenerte en Radica. Tuve la suerte de conocerte hace un par de años, creo ahora, y es un privilegio poder tenerte en Radica y poder tener esta conversación contigo. Para mí es un placer, es un honor poder estar en Radica. Radica representa mucho para mí, hacéis cosas tan mega interesantes y tan necesarias, sobre todo tan necesarias, ¿no? Entonces, va a ser una conversación de una caja de galletas, de María a María, ¿no? Total. ¿Qué te iba a decir? Pues, ¿qué te parece que vayamos a ello? Perfecto. Estamos aquí hoy para hablar sobre adicciones. Abordaremos también el tema de felicidad y sufrimiento, que son los temas que estamos tratando en Radica ahora. Pero he pensado que quizás lo mejor es que empezamos definiendo adicciones. ¿Qué te parece? Bien. A ver, la definición oficial de adicciones, a mí me gusta mucho la que hace la SAM, que es la Sociedad Americana de la Medicina de la Adicción, que dice que es un trastorno que influye y afecta a distintos circuitos y vías neuronales, que afectan a la motivación, afectan a la memoria, afectan a la capacidad de juicio, y que poco a poco la persona que sufre este trastorno va teniendo mermas en todas las áreas de su vida, no solamente en la salud física, sino en la psicológica, en la mental, en la relacional, y también habla de la espiritual. Dice que es un trastorno que tiene tratamiento, pero que sin tratamiento va a ir a más y normalmente traerá problemas muy graves. Esta es la que a mí me gusta más porque te habla de que es una enfermedad del cerebro. El adicto no es adicto porque quiere, ¿no? Y después yo tengo una definición personal hecha por casa, ¿no? Muy casera, que es, ¿cuándo decimos que alguien es adicto? Pues yo digo que alguien es adicto cuando esa persona, con su consumo, pasa por encima y pisa de sus propios valores y de las personas que más quiere y más cercanas tiene. En ese momento, cuando uno toma conciencia que se está pisando a sí mismo, está pisando a las personas que quiere, en ese momento podemos decir que esa conducta o ese consumo de sustancias es una adicción. Y después el adicto no puede parar de la conducta, no puede parar de consumir, ¿no? Pensamos que es un tema de voluntad y ciertamente lo que hacen las sustancias y las conductas adictivas es hipotecar la voluntad, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? O tú me preguntas, mejor dicho, ¿tienes casa? Digo, sí. ¿De quién es? Y yo te tengo que decir del banco, no es mía, ¿no? Porque estoy pagando una hipoteca. Pues con las adicciones ocurre lo mismo. Hipotecan la parte del lóbulo frontal del cerebro, que es el que tiene el juicio crítico, la capacidad de sopesar y de tomar decisiones sabias. Y esto es la adicción, es lo que, y explicar, ¿no? Que no es un vicio, explicar que no es que llegue cuanta más gente mejor. ¿Por qué? Porque entonces pueden llegar antes a pedir ayuda y no hay que esperar a un gran desastre para decir aquí hay un problema, sino mucho antes. Esta sería un poco la idea. Qué interesante estas dos definiciones que has dado, ¿verdad? La oficial, digamos, y luego la casera. Una está muy enfocada en la parte cerebral, en la parte química y en la parte biológica de la adicción. La otra es más la que escuchamos, ¿no? La que vemos y la que acusamos, diría, en las personas con adicciones.
¿El tratamiento y el ayuda, desde dónde es? ¿Desde la parte más biológica, química o desde la parte más de comportamiento? Bueno, yo creo que es un poco mixta, ¿no? En los primeros momentos, la parte biológica o química es necesaria. Necesaria porque en algunas sustancias o conductas incluso el síndrome de abstinencia es tan potente que genera un malestar tan grande en la persona, ese deseo de tomar, no puedo vivir sin consumir, no puedo vivir sin jugar, sin apostar, sin ver pornografía, sin comer, ¿eh? eh, hace que sea muy necesario, imprescindible, cuando hablamos de adicciones al alcohol o a las benzodiazepinas, hacer una desintoxicación reglada con farmacológicamente. En las otras se utilizan los fármacos como apoyo. Como apoyo, evidentemente, si ha aparecido algún síntoma, pues, o previo o secundario al consumo, como puede ser un estado de ansiedad, una depresión, una psicosis con paranoias, todo eso hay que tratarlo también, ¿eh? Entonces, de alguna manera, la medicación es necesaria en el periodo inicial. A veces se necesita un colchón un tiempo, y hay personas que si la adicción ha puesto en marcha una enfermedad mental o viceversa, porque a veces es muy difícil saber si es primero el huevo o la gallina, ¿sabes? Entonces, en ese momento habrá personas que necesitarán medicación de soporte más tiempo. Pero en paralelo a todo esto empieza la otra parte, ¿no? En paralelo a todo esto empezamos ya con un tratamiento formato de terapia de grupo. La terapia de grupo siempre se ha dicho que es la vía recia, es las autopistas de los romanos, ¿no? En el tratamiento del alcoholismo y de todas las adicciones. Y realmente, pues la terapia del grupo permite al paciente poco a poco ir viendo en los demás aquello que no tiene capacidad de ver en sí mismo. Muchas veces comentamos, ¿no?, que el paciente ve muy bien la paja en el ojo ajeno y no sabe ver la viga en el propio. La frase tan conocida, ¿no? Entonces, pues muchas veces es viendo lo que les ha sucedido a los demás, cómo están los demás, pueden ir identificándolos, lo que están ellos viviendo, lo que han hecho padecer también a las personas que quieren y cómo eso ha ido distorsionando toda su vida y toda su conducta del consumo. La verdad, María, es que yo creo que vivimos en una sociedad adicta. Creo que hay ciertas adicciones, como por ejemplo puede ser la droga, que tienen muchos efectos secundarios terribles, pero en general yo creo que todos tenemos algunas adicciones. Instagram, por ejemplo, es un ejemplo de evasión, de necesidad de escapar. ¿Qué opinas de esto? Bueno, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Si nos remitimos a la famosa pirámide de Maslow de las necesidades, vivimos en una sociedad, al menos la sociedad más occidental y los países desarrollados, que al estar todas las necesidades básicas cubiertas, aparecen todas estas situaciones externas o extras que también la tecnología y el avance ha permitido, que hace que la persona se enganche a cualquier cosa. En definitiva, el cerebro, ¿no? Yo cuando hice el primer curso de mindfulness para adicciones, que me formé como profesora, me llamó mucho la atención más que nada por la claridad de la definición de una frase que se atribuye a Buda, y así salía en el curso. Si lo es o no lo es, no lo sé porque no soy experta en el tema, pero que me llamó la atención, que dice: cualquier placer humano puede volverse adictivo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Esto ocurre porque tenemos en el cerebro un circuito que se llama circuito de la recompensa, y este circuito está en los animales, ha ido evolucionando. ¿Para qué? Para prevenir la salud y la vida del individuo y para preservar la especie. Entonces hace que conductas como comer, beber agua cuando tienes sed, dormir, tener relaciones sexuales, sea algo que el cerebro vive como muy placentero. Entonces ese circuito ya está hecho. ¿Y qué ocurre? Que determinadas sustancias o conductas, como sería lo que estás hablando de Instagram, Facebook y todo esto,
pues ocupan ese circuito, ocupan como los ocupas las casas, sin ningún permiso. ¿En quién? Pues en personas que tendrán una vulnerabilidad y que cada vez se va viendo más qué conforma esa vulnerabilidad, ¿no? Porque al final la herencia nos llega a justificar aproximadamente un 50% de las adicciones. Quiero decir que si tenemos un padre o un abuelo adicto, hasta la cuarta generación nos remontamos, siempre puede haber alguien, llegaría a explicar hasta un 50%, y los otros pues hay que ir viendo, ¿no? Y cada vez se está conociendo más pues sobre el trauma, sobre el trastorno por estrés postraumático, por lo que los americanos diferencian del trauma, que son las experiencias negativas tempranas en la infancia, que a veces no llegan a tener la categoría de trauma, pero que también lo son. Y entonces, de alguna manera, todo esto hace que sea muy fácil que cualquier conducta o sustancia externa entre en ese circuito para aliviar pues, el malestar o estas situaciones negativas que se van viviendo a lo largo de la vida. Porque al final la vida no todos jiji jaja, como al principio cuando alguien empieza a consumir una sustancia, ¿no? Nadie empieza a consumir una sustancia o a jugar a las tragaperras diciendo, venga, es como si fuera un concurso, me voy a volver adicto. No, porque no dependerá incluso de las cantidades de las veces que lo haga, dependerá de otras vulnerabilidades personales, psicológicas, biológicas, neurobioquímicas, también dependerá pues de los enzimas que tienes en el hígado. Es decir, de muchas cosas va a depender que una persona con conductas adictivas al final acabe desarrollando una adicción. Porque si no, vivimos en un país que estadísticamente en el año 93, perdón, lo he dicho mal, en el año pasado, en el estudio que hace el Ministerio, que se llama Estudios todos los años, dice que el 93% de la población entre 15 y 64 años ha comprobado alcohol una vez en la vida. Claro, si las sustancias per se fueran adictivas, habría un 93% de la población alcohólica, y esto no es así. Entonces, quiere decir que hay otros factores concurrentes que hacen que el contacto con una conducta o el inicio de una conducta o el inicio del consumo de una sustancia, la persona desarrolle una adicción y se transforme en enfermedad. Has hablado de genética. ¿El circuito de la recompensa es distinto en personas con adicciones que no? O sea, que hay personas que tienen un circuito de la recompensa más activo por nacimiento. Parece ser que no es tanto, o sea, el circuito, para entendernos, sería el mismo, pero la sensibilidad de los receptores no va a ser la misma. Es decir, por ejemplo, sobre todo los receptores vinculados a la dopamina. Muchas veces se ha hablado de la dopamina como la molécula de la felicidad. Pero también un exceso de la dopamina es la molécula de la enfermedad, porque está relacionada con el trastorno bipolar o con la psicosis en esquizofrenia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay personas que tienen menor sensibilidad a la dopamina. Entonces, por ejemplo, esas personas van a tener que consumir más sustancias para tener el mismo efecto, ¿eh? Entonces, también habrá otra vinculación, que es la vinculación emocional o el efecto que te haga a ti la primera vez. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Estamos en una sociedad que hoy en día la juventud, todo el mundo empieza a fumar porros. Si el primer día que fumas un porro te mareas muchísimo, pues eso igual va a ser un factor protector. Si en la primera vez que tú bebes, a lo mejor te llevan a un coma etílico, a lo mejor va a ser un factor protector. Y a veces no, pero siempre esas connotaciones negativas van a serlo. Si tú eres una persona tímida y la primera vez que bebes alcohol te das cuenta que es más fácil enrollarte, fluir con la gente, tienes muchos números para que esa timidez que forma parte, es decir, la adolescencia, se mueve entre dos polos, ¿no? El polo que dijéramos, yo puedo con todo, soy Superman, y son esos adolescentes rebeldes que hacen conductas disruptivas, o el otro polo que es la timidez, el cómo se hace esto, porque hay un miedo a pasar a la adultez, a la responsabilidad. Entonces los primeros tendrán un riesgo de consumo porque yo voy a controlar, y los segundos van a tener un riesgo porque esa maduración de esa
timidez natural que nos protege en la adolescencia tardará si no la trabajamos, si no tú haces un trabajo personal con eso de maduración y lo delegas pues en los cubatas o en el tóxico que sea, vas a descubrir que se te va la timidez. Entonces, todo eso va a quedar por trabajar en unos de una manera y en otros de otra. Por eso se dice, o me gusta también decir que cuando un adicto deja las sustancias o las conductas vuelve a la adolescencia, porque hay unos aprendizajes muchas veces que no se han hecho de una manera completa o no se han internalizado. Aunque se hayan hecho, no se han internalizado. En algunos casos sí, y se han perdido por el camino y hay que volver ahí a recuperarlo. Qué bonito esto, me encanta esto que dices y lo veo totalmente, ¿no? Esa necesidad de volver a conocerte y crecer desde ahí, ¿verdad? Me encantaría que hablásemos sobre la felicidad. En adicciones, ¿cómo cambia nuestra percepción de lo que es felicidad en adicciones? Antes que nada voy a decirte que desde hace muchos años la palabra felicidad yo la tengo borrada de mi diccionario personal. Y añadiré también que del diccionario terapéutico de mis pacientes. Y la he sustituido por tranquilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la felicidad en el cerebro del adicto queda totalmente distorsionada. Se queda sobre todo en el concepto de la felicidad momentánea, de la felicidad pasajera, de esa felicidad externa, del tener, del conseguir, del lograr, ¿no? Y después, ¿qué hacen las sustancias? Que lo divertido sea divertidísimo, lo bonito sea hermosísimo, pero también hacen lo contrario en la parte del malestar y el sufrimiento, ¿no? Que lo malo es horroroso, lo no sé qué es un desastre. Es decir, distorsiona absolutamente una cosa con la otra, ¿no? Entonces, sí que inicialmente el adicto, cuando empieza el consumo o empieza cualquier conducta adictiva, vive eso como un plus, como un subidón, como un high, que dicen los ingleses, ¿no? Entonces, de alguna manera, pasa que esas primeras experiencias, que yo les llamo del shiki jaja, hace que te vinculen. Claro, si la experiencia primera, segunda y tercera son negativas, será más difícil que tú te enganches a esa sustancia, ¿no? Pero entonces ese shiki jaja, con el tiempo, el consumo, ¿no? Cuando se va haciendo, va generando una tolerancia. Esa tolerancia implica que para tener el mismo efecto tienes que aumentar la sustancia o acortar los periodos entre consumos, y llega un momento en que el consumo ya no es buscando el subidón. El consumo ya es para aliviar el malestar de estar sin consumir. Y es un consumo para poder levantarte por la mañana. Es un consumo para poder sobrevivir. Malvivir más que sobrevivir, pero sobrevivir. Porque sin consumo la persona no arranca, es incapaz de hacer nada, queda absolutamente anulado. Y entonces ya es ese consumo que lo que hace es anestesiar, entre comillas, el sufrimiento, ¿no? Con lo cual el adicto pierde por la propia enfermedad de adicción la vivencia, no los conceptos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento en que tú has distorsionado esto, hay que reconstruir en el proceso de recuperación de nuevo todos los inputs que son agradables. En estudios con resonancia magnética, cuando tú pones a personas con un cerebro normal, fotos agradables, yo que sé, de una playa, una puesta de sol, niños jugando, una pelota de colores, la nieve. Es decir, hay una zona del cerebro que se ilumina. Y en cambio, en los adictos, cuando los pones y les haces la misma prueba, esa zona se ilumina con menor intensidad. ¿Qué quiere decir? Que aquello que es satisfactorio, agradable, que te genera completud en la vida normal a las personas normales, a los adictos va a tardar tiempo. Por eso hay algo que llamamos el vacío de dejar las sustancias. Eso da mucho miedo, pero es necesario pasarlo sin sustituir,
con otra sustancia, con otra conducta. Y eso es reaprender en ese tiempo de pasar el vacío, que es bonito ir a la playa y bañarse y sentir el agua del mar en la piel, cosas que se han ido perdiendo durante los consumos. Es decir, hay que volver a reentrenar ese cerebro, ¿no? Por eso la imagen de la adolescencia es como muy, muy presente. Uy, qué bonito esto que dices, María, y tienes toda toda la razón. Para mí, felicidad es tranquilidad, sin duda. Y hoy, cuando estaba pensando un poco en nuestra conversación y leyendo distintas cosas para ello, me salió por ahí la palabra aburrimiento, ¿no? Y la incapacidad de estar con el aburrimiento. Pero es más bien, no es la incapacidad de estar con el aburrimiento, es la incapacidad de la tranquilidad, ¿verdad? La tranquilidad la tienes cuando sabes pasar ese vacío. Nosotros acostumbramos a decir a los pacientes que tienes que aprender a aburrirte, ¿vale? Hoy en día, socialmente, esto es difícil, porque aprender a aburrirse, bueno, pues las cosas más inmediatas que serían comer. Estás en casa, tienes 5 minutos aburridos y ya estamos todos allí picando, ¿no? Tienes 10 minutos aburridos y ¿qué estás? No vamos con libros de papel en la mano, vamos con el móvil, ya miramos Instagram, miramos los mensajes, los respondemos enseguida, de tal manera que a veces cuando no respondes a un mensaje alguien te llama y te dice, ¿pero que te has enfadado que no me contestas? Es decir, esa cultura de la inmediatez, que también el adicto la tiene por el propio efecto de la sustancia, hay que reaprenderla, hay que reaprenderla. De hecho, en las partes o en las fases iniciales del tratamiento, por ejemplo, recomendamos al paciente que lleve, ellos le llaman troncomóvil, un móvil de los antiguos, ¿no? Sin acceso a Internet, sin WhatsApp. ¿Por qué? Para evitar llenar esos vacíos, que sería lo suyo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, empezar a tener una vida ordenada, salir de ese desorden del me apetece, no me apetece, el no empezar a hacer las cosas por lograr un objetivo, sino aprender también a disfrutar en el placer. No es que voy a hacer una paella y me quede buenísima más que a ninguno de la familia, sino voy a disfrutar, ¿no? Haciendo el sofrito, poniendo la sal, no eso que después, ay, no sé si he puesto y le pongo 3 veces y me sale salada, ¿no? Pues al aprender al estar en el momento. Y aquí es donde mindfulness en las adicciones tiene una presencia esencial. Yo entré en el mundo de la meditación a través de mindfulness y después de mindfulness para las adicciones, aquello abrió como una especie de ¿cómo te diría? De puerta de necesidad de conocimiento, y entonces me formé como profesora en mindfulness y autocompasión. Y claro, es que esto es lo que necesitan nuestros adictos. Nuestros adictos necesitan aprender a estar en el presente, y esto es mindfulness, y aprender a tratarse a sí mismos, igual que muchas veces la familia los trata, ¿no? Eres un sinvergüenza, eres tonto, no vas a hacer nada en tu vida. Ellos mismos ya han interiorizado este lenguaje, ¿no? Entonces, desde la autocompasión, empezar a sanarse, a cuidarse y a quererse, es, yo creo, 2 grandes pilares incorporados al tratamiento hoy en día. Qué bonito, ¿no? El saber que eres merecedor de ese amor, ¿verdad? Porque eso es lo que se olvida. O sea, que no solamente te olvidas de cómo hacerlo, es que ya crees que no te lo mereces. No, ni que eres suficiente. Es decir, ahí empieza una creencia como de ningunearse uno a uno mismo. Ya no es que no te ninguneen los demás. Sí que en algunos casos, ¿no? Las estadísticas hablan de alrededor del 50%, ¿no? Que vienen de eventos no resueltos, tal como hemos comentado antes, de estrés postraumático. Pero eso es además. Quiere decir que no se necesita tener un estrés para ser un adicto, ni ser un adicto no tienes que haber tenido un estrés. Sí que hay una correlación en ello, pero no más. Lo único que nos hace es que cuando tienes un paciente adicto y empiezas a conocerlo, hay siempre que indagar esas áreas de la vida para que no quede ninguna cosa de un pasado, pues a lo mejor sin resolver, y que les esté generando pues un dolor
interno y un sufrimiento a veces no recordado, a veces no recordado, porque las sustancias hacen una anestesia emocional del momento, pero también de la situación. Y a veces aparecen recuerdos, bueno, también algunos recuerdos bonitos que habían quedado ahí enterrados, pero a veces, claro, los bonitos, me gusta eso de Rick Hanson, un psicólogo americano, que para explicar el sesgo negativo que tenemos de nacimiento todos, ¿no? Resulta que compara, ¿no? Que el cerebro nuestro para las cosas negativas es como teflón, se queda allí pegado y no lo puedes despegar, y en cambio para los eventos positivos o favorables es como teflón, ¿no? Cuando en una paella te gusta tanto que resbale el huevo frito, ¿no? Que no se te pegue en ningún momento. Y ciertamente la ciencia sopesa, que los eventos negativos, para un negativo necesitaríamos como 5 positivos para neutralizar la balanza, ¿no? Y eso está estudiado. Y ahí el adicto también quiere hacer un trabajo poco a poco de hormiguita, de ir guardando las cosas positivas que va recuperando en su día a día, que no le da ningún valor de entrada. No es que ahora me ducho todos los días, es que ahora me lavo los dientes todos los días, es que ahora puedo mirar a los ojos a mis padres, es que ahora, es decir, son cosas que uno no se da cuenta que pierde, pero hay que ponerles el valor cuando se recuperan, ¿no? Y ahí está todo el trabajo que tienen que hacer para recuperarse, ¿no? Cambiando ese concepto de felicidad burbujeante, nunca mejor dicho, cambiar también el concepto de sufrimiento, de esa aversión, ese rechazo, no quiero pasarlo mal, porque forma parte de la vida. Aprender a estar, ¿no? Pues con la tristeza, aprender a estar con el vacío, aprender a estar con el malestar, y teniendo herramientas para que no signifique que ese malestar sea una puerta abierta a una recaída. Has tocado muchos de los temas que te iba a preguntar, ¿no? Sobre el sufrimiento y la relación con el sufrimiento cuando estamos en adicción. Entonces, como has hablado mucho de ello, he pensado que quizás podríamos empezar a cerrar nuestra conversación hablando sobre las personas que acompañamos, a personas con adicciones, a los que estamos alrededor, y que ahí también hay un sufrimiento, y que hablásemos sobre ello, sobre cómo abordarlo y qué podemos hacer. Bueno, pues mira, yo ayer pensaba, digo, no sé si hablaré de la coadicción. Y me encanta de verdad que haya sacado este tema, porque para mí la coadicción es algo, bueno, que llevo muy dentro, que aprecio y quiero un montón, porque el primer día que yo, en una visita, cuando yo estaba aprendiendo al lado de mi maestro, el doctor Freixa, acudió una esposa, ¿no? Y el doctor le iba preguntando, y yo estaba a su lado calladita aprendiendo, sin decir nada, y cuando acabó la visita, el doctor me pregunta, ¿qué te ha parecido? Digo, doctor, es igual que un adicto. Pero el adicto es adicto a la sustancia o a la conducta, y el coadicto es adicto al adicto. Entonces, si el adicto está bien, yo estoy bien. Si el adicto está mal, yo estoy mal, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es una enfermedad en molde. El coadicto tiene que aprender a despegarse. Porque, entre otras cosas, para individualizarse de nuevo, porque ha renunciado a muchos aspectos de su vida por proteger, por cuidar, por vigilar, por hacer de apisonadora, por 1000 cosas, ¿no? Y también porque si el adicto tiene que crecer, tiene que tener espacio. Entonces, las personas con coadicción sufren un montón. Un montón. ¿Por qué? Porque además no tienen la anestesia que tiene la sustancia el adicto. Las sustancias también hacen que el adicto muchas de las cosas las recuerde minimizadas. Y en cambio, el coadicto las ha vivido a pelo. Entonces, el coadicto necesita también un tratamiento, necesita sobre todo comprender que no hace estas cosas queriendo, que si la maltrata no la está maltratando porque ella es la cosa, porque no sabe, porque no ve esto, aunque lo diga, aunque las palabras del adicto en activo y en intoxicación sean muy maltratantes, no está hablando él, está hablando su enfermedad.
tú tienes que aprender también a no reaccionar desde tu enfermedad, porque no te lo dice a ti. Tu enfermedad, ¿quién habla? Si tú lo coges, tienes que aprender a dejar pasar esas palabras. Eso es lo primero, aprender que está enfermo. Lo segundo, aprender que esta enfermedad y se contagia, pero no se pega, también te ha afectado a ti de alguna manera. Y verte a ti qué partes de tu vida tú has ido dejando de lado, ¿no? Y ir recuperando eso, y recuperando tu autonomía, tu autoestima, empezando a cuidarte, haciendo cosas por y para ti, y dejando, es decir, el tratamiento lo que hace es generar dos caminos paralelos, dos tratamientos paralelos. Cada uno se ocupa de cada uno. No te preocupes de que él ya sabrá cuidarse, preocúpate y ocúpate de ti. Esto a mí me encanta, es apasionante, ¿no? Porque lo primero es, a mí no me pasa nada, es a él, o es a mi hija, o es que le pasa algo, ¿no? Pero sí que te pasa. Y tomar conciencia de que te pasa es el primer paso, ¿no? Después de aceptar que la otra persona está enferma y no actúa así queriendo, aceptar que tú también necesitas alguna ayuda. Y entonces ya es ir andando despacito, que no vamos a subir el Everest el primer día. María, me quedaría subiendo un Everest contigo y hablando mucho más rato. Como siempre me ocurre contigo en todas nuestras conversaciones, no solamente aprendo y me abres la mente, pero también noto cómo me abres el corazón. O sea que muy agradecida por esta conversación, María. Encantada de este ratito de poder seguir haciendo cosas con y para y por Radica. Y cuando quieras nos encontramos. Un abrazo a todas las personas que puedan necesitar ayuda, sean adictos o sean coadictos, que pidan, que se acerquen, que lo digan. Con eso, pedir ayuda es la mitad del camino hecho, la mitad del camino. Por eso es tan importante el poder difundir, y agradezco a Radica nuevamente, poder hablar de que la adicción es una enfermedad que tiene tratamiento. Muchísimas gracias, María.